finalmente el senador Casimiro Méndez Ortiz del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senador. Todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre, no debe esperar que otras naciones lo hagan por él. Con su venias, compañero presidente, compañeras y compañeros senadores de la República, creo firmemente que la historia, la transformación no dependen de un hombre. La historia y la transformación dependen de todo un pueblo. Hablar de Juárez es hablar de una generación de mujeres y hombres que amaron y lucharon con mucha firmeza por la patria, y que ese amor y que esa firmeza todavía sigue teniendo consecuencias positivas para nuestro país. Amar no es contemplación, amar es luchar, amar es transformar, y eso es el legado de don Benito Juárez y de toda la generación brillante de hombres y mujeres libres que lo acompañaron en esta lucha por construir una patria verdadera. En los pueblitos de todo el país, en los lugares más apartados, en las comunidades indígenas más humildes, en este día, con desfiles y actos cívicos, se conmemora y se celebra la vida de uno de los más grandes mexicanos, don Benito Juárez García. Hablar del presidente Juárez es hablar y es recuperar palabras como patria, república, constitución, soberanía, dignidad, palabras que dignifican a los mexicanos y enaltecen a nuestro país. Y en política, generalmente tendemos a olvidar estos términos y sobre todo su gran significado, porque las palabras no solamente politizan, las palabras también educan. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Aquel niño pobre, aquel humilde pastor, aquel humilde abogado, aquel indígena zapoteca que llegó a ser presidente de México, que por cierto, algunos conservadores modernos no perdonan que un indígena pobre pudiera haber llegado a ser presidente de México. A 213 años del nacimiento de Juárez, conmemoramos su presencia vital y política de un hombre de su tiempo, y su legado perdura hasta nuestros días y perdurará en el devenir de la historia del pueblo de México. En el presidente Juárez recordamos al hombre que supo guiar a nuestra nación asediada por fuerzas imperialistas externas de la época, y también supo guiarnos ante la lucha con fuerzas del interior del país representadas por el conservadurismo del siglo XIX. La dignidad de Juárez fue capaz de doblar la soberbia de potencias mundiales, y esto demuestra que la dignidad también es invencible. Así nacen los grandes proyectos, así libran las grandes batallas los hombres y los pueblos destinados a dar honra y grandeza a sus naciones, a sus instituciones y sobre todo armados de principios libertadores. Al ejemplo de Juárez y de los hombres de la Reforma, son referentes fundamentales para el nuevo proyecto de nación que nos hemos comprometido a echar a andar. México, nuestra patria, acaba de entrar a una nueva época de grandes reformas en la que se respira un aire esperanzador y, por qué no decirlo, se respira un aire también de felicidad. Solo los pueblos que sueñan y que sonríen tienen derecho al futuro. Inspirados en Juárez y en el grupo de patriotas que le acompañaron, como Ignacio Ramírez, Sebastián Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, inauguramos una nueva época donde retomamos todos los valores que implican la renovación de la vida pública y política en nuestro país. No olvidamos de Juárez, no olvidamos de su gobierno la austeridad republicana, y este Senado de la República asume con mucha responsabilidad histórica la austeridad republicana.
Del presidente Juárez retomamos su ejemplo en el siglo XXI. Los desafíos actuales nos obligan a la construcción de una patria nueva. Y una patria nueva significa que nadie siga viviendo con hambre, que todos tengan acceso a la salud, a la vivienda y a la educación. De Juárez aprendimos que los parlamentos asumen un carácter revolucionario, ya que no debemos olvidar que los derechos son logros del pueblo que se plasman en las constituciones y no son concesiones de nadie. No entenderíamos la existencia de parlamentos que elaboran leyes sin el consenso del pueblo. En lo personal, yo no entendí la existencia de pactos contra México con la producción de leyes de lesa patria. La obligación de este Parlamento es acompañar e impulsar al pueblo en la construcción de una patria con mayor justicia social, política y económica. Y el mejor homenaje que podemos hacer a Benito Juárez es la unidad de este Parlamento y su pueblo, el pueblo de México. Nunca más un Parlamento distante del bienestar de nuestro pueblo. Antes de terminar, también queremos hacer referencia a que hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado desde 1966, de acuerdo a la ONU, y tenemos muchas tareas pendientes en nuestro país. ¡Viva don Benito Juárez! ¡Viva Juárez! Sin más que agregar, compañeras y compañeros, agradezco su tiempo y su atención. Es cuanto, compañero presidente.